Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos Bien, días. bien, bienvenidos. Vamos a iniciar esta sesión, que es la discusión número 2 de métodos experimentales. Somos el grupo 31. Recuerden que estamos en el proceso de medición y que hoy vamos a desarrollar otra parte del proceso de medición. Entonces veamos la agenda que vamos a desarrollar en esta reunión que estamos iniciando. Fíjense de que vamos a hablar de magnitudes físicas, sistema de unidades y unidades de medida. Básicamente, en base a esos dos puntos primero se va a desarrollar pues toda la discusión. Comencemos con magnitudes y unidades. Decíamos que una magnitud es una propiedad de un cuerpo o sustancia. Si a un cuerpo nosotros nos preguntamos, imagínense cualquier cuerpo, un cuerpo sólido, por ejemplo. Si nosotros nos preguntamos qué le podemos medir a ese cuerpo, y si concluimos de que sí se le puede medir esa característica que estamos viendo, entonces esa característica adquiere la categoría de magnitud física. Quiere decir que para que una característica o propiedad de un cuerpo o sustancia adquiera la categoría de magnitud física, es necesario que cumpla, que sea medible. Entonces ustedes en las preguntas, cuando se les pregunte sobre magnitudes, sobre lo que es una magnitud, podríamos en forma sintética decir de que es una propiedad de un cuerpo o sustancia que es medible. ¿Qué pasaría si nosotros decimos, le puedo medir el color, le puedo medir el olor? Fíjense que son cantidades que no podemos medir, entonces no son magnitudes físicas. Pero si tenemos un cuerpo con una geometría regular y decimos, le puedo medir esta longitud, ancho, altura 1, altura 2, y entonces esas son magnitudes. Toda aquella característica de un cuerpo que es medible es una magnitud física. Ahora, todas las magnitudes tienen unidades. Modernamente, toda magnitud física tiene su unidad correspondiente. Entonces, las magnitudes se dividen en dos grupos. Un grupo es las magnitudes de base o fundamentales. Característica de este grupo es que no se afectan entre sí. ¿Cuáles son las magnitudes físicas de base? La longitud, la masa y el tiempo. Si nosotros nos preguntamos, la masa de un cuerpo, imagínense un cuerpo sólido, cambia porque el tiempo está transcurriendo. Vean que el tiempo continuamente está transcurriendo. Entonces no cambia. Entonces, la masa y el tiempo son independientes, no se afectan. Una longitud de un cuerpo cambiará porque el tiempo está transcurriendo. No. Entonces, debido a eso, las tres magnitudes, longitud, masa y tiempo, son magnitudes de base. Muy bien. Las magnitudes de base sirven para conseguir las magnitudes derivadas, que es el otro grupo. Una magnitud es derivada cuando resulta de la combinación de esas tres que le llamamos magnitudes de base. Entonces, si por ejemplo usted divide una longitud L entre T,
¿qué magnitud aparece de ese cociente longitud entre tiempo? ¿Hay alguien que participe? ¿Qué resulta de dividir longitud entre tiempo? Velocidad. Velocidad. Si dividimos longitud entre tiempo cuadrado, resulta aceleración. Entonces vean de que las magnitudes derivadas surgen de una combinación de las magnitudes de base. Entiéndase combinación como el cociente o el producto de magnitudes de base. Muy bien, y las magnitudes derivadas que se consiguen, ya lo dijimos, combinando las magnitudes de base, son bastantes, no son el número no son tan pequeñas como las magnitudes de base. Muy bien, también vamos a hablar de análisis dimensional. La palabra dimensional caracteriza la naturaleza de una magnitud. ¿Cómo es eso? Imagine que yo tengo dos cuerpos, una regla rectangular y tengo un disco de materiales diferentes o iguales, no importa. Y en el disco yo mido el diámetro, puedo medir el radio, puedo medir el perímetro y en el otro cuerpo puedo medir su longitud, el ancho. Entonces vean, todo lo que he nombrado es de una sola dimensión. ¿Cuál es la dimensión? Longitud, el diámetro, el radio, la altura de un cuerpo. Todas son longitudes. Entonces, dimensión caracteriza la naturaleza de una magnitud. ¿Y cuál es la naturaleza del ejemplo que he puesto? Longitud. Todas son longitudes, aunque estén en diferentes cuerpos. El diámetro, el radio, la altura, la longitud. Muy bien. Vamos a hablar también de conversión de unidades y del proceso de medición. De esta parte vamos a hablar ya cuando estemos observando la guía y el cuestionario que vamos a responder. Muy bien. Entonces, comencemos a examinar la guía. El proceso de medición, que es el nombre de la unidad 2, es un conjunto de reglas que nos dicen, que nos enseñan cómo medir correctamente. Y hay una pregunta que responder. Primero, ¿por qué se le da importancia a la acción de medir? ¿Y qué es medir? Medir es comparar la unidad de medida con otra de su misma naturaleza. ¿Qué significa eso? La unidad de medida, metro, con otras de su misma naturaleza. Imagine que yo quiero medir el ancho de un aula y tengo una regla graduada de 1 metro. Solamente, supongamos esa restricción, solamente tengo ese instrumento de medición. ¿Qué es lo que voy haciendo? Voy colocando la regla y haciendo marcas para averiguar cuántas veces la unidad de medida cabe en esa longitud que estoy midiendo. Entonces, medir es comparar la unidad de medida, metro, con otra de su misma longitud. ¿Vean? La longitud del aula, como ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué se le da importancia al proceso de medición en ciencias e ingeniería? Porque fíjense de que el cuidado o la importancia de los datos y el cuidado que se debe tener al medir dependen del uso que se le va a dar a los resultados, a las medidas. Por ejemplo, en nuestra vida diaria tomamos medidas y no es tan importante que nos equivoquemos 3 o 5 milímetros. Pero en ciencias y ingeniería, cuando se mide, es de suma importancia tratar de obtener medidas de calidad. ¿Qué significa calidad de una medida?
La calidad de una medida se mide con dos parámetros. Su exactitud. ¿Qué es la exactitud? Es la proximidad del valor medido con el valor verdadero. Cada vez que el valor medido se acerca al valor verdadero, esa medida tiene calidad. Entonces, un parámetro para cuantificar la calidad de una medida es la exactitud. Son dos. ¿Cuál es el otro? La precisión. ¿Qué significa la precisión? El número de cifras significativas con que expreso la medida. Por ejemplo, si yo utilizo un pie de rey o calibrador para medir una pieza pequeña de metal, si utilizo una regla plástica de 30 centímetros y utilizo el calibrador, vean, son dos aparatos que miden la misma magnitud, la misma dimensión, miden longitudes. Pero ¿cuál de las dos, a cuál medida le asignamos más confianza? Desde luego al calibrador. ¿Por qué? Porque tiene una mayor precisión. Un calibrador de los comunes nos da hasta las centésimas de milímetro. Y en la regla graduada, pues nuestro ojo no tiene la capacidad de ni siquiera dividirlo en 10 partes iguales, 1 milímetro. Entonces quiere decir de que la calidad de una medida está en función de su exactitud y precisión. Bien, lo importante de todo este párrafo está acá. En el estudio de las ciencias experimentales, o sea, donde se realizan experimentos, para la formulación o comprobación de leyes, hipótesis o teorías que expliquen los diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Es necesario medir, cuantificar. Cuantificar significa medir. ¿Y qué medimos? Medimos magnitudes físicas. Entonces, en un experimento, medimos, tomamos datos, analizamos los datos y obtenemos una ecuación. Esta ecuación sería el resultado de esta pequeña investigación, de realizar este experimento. Entonces, esta ecuación va a estar más cercana al comportamiento de la realidad dependiendo de la calidad de los datos que hemos analizado y desde luego los datos que hemos obtenido. Bien. Magnitudes y unidades. Toda aquella persona que mide en cualquier lugar, ¿qué es lo que mide? Mide magnitudes físicas. A las magnitudes también se le llama cantidades. O sea, podríamos decir magnitudes físicas o cantidades físicas. Entonces, todos medimos, pero la importancia de las medidas dependen, ya lo dijimos, del uso que se le va a dar, de la aplicación que van a tener. Y en ciencias de ingeniería, pues, se enseña el proceso de medición para tratar de que al medir se apliquen esas pequeñas reglas y se obtengan medidas de calidad cercanas al valor verdadero. Muy bien. Entonces, las magnitudes, además de clasificarlas como de base y derivadas, también se clasifican como magnitudes en forma general. Por ejemplo, la longitud, el tiempo, la masa, la temperatura. ¿Por qué en general? Porque no estoy refiriéndome a un cuerpo en particular. Magnitudes particulares, lo estoy refiriendo ya a una longitud de un cuerpo. Por eso la palabra particular. Esa magnitud la estoy midiendo sobre un cuerpo en particular. Las magnitudes, ya vimos, se clasifican en magnitudes de base o derivadas. ¿Qué es lo que deben de saber ustedes? A la pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la característica de las magnitudes de base o fundamentales? Bueno, la característica es que no se afectan entre sí, son independientes entre ellas. Y ya pusimos los ejemplos.
La unidad de medida de una magnitud física es una cantidad particular. Esto quiere decir que tiene dimensiones, forma particular de una magnitud definida y adoptada por convención. Comentemos este párrafo. Fíjese de que dice, unidad de medida es aquella magnitud particular de una magnitud. Una cantidad particular de una magnitud. Bien, ¿quién define la unidad de medida? ¿Será eso por decreto en los países, en las sociedades? ¿Será que hay un grupo que se pone de acuerdo? Y fíjense de que modernamente hay una oficina que se llama de pesas y medidas, donde personas capacitadas en este tema, pues deciden y discuten y deciden, y esa decisión es por convención, o sea, de acuerdo, de común acuerdo, porque son cuestiones científicas y ahí no hay, si algo es correcto, pues se toma como correcto. Entonces este grupo de personas, en esta oficina que se llama Oficina de Pesas y Medidas, adopta para cada magnitud, adopta una cantidad particular como su unidad. Ejemplo, la unidad de masa es el kilogramo masa. Las unidades de medida tienen como objetivo que en una sociedad las personas lo utilicen para intercambiar bienes económicos y servicios. Esa es una función bien importante de la unidad de medida. Entonces, estas personas deciden por convención, o sea, por común acuerdo, las medidas que debe tener el patrón de medida. En este caso de masa, fíjate que es un cilindro de aproximadamente 10 centímetros, 2 pulgadas de diámetro, que fácilmente una persona lo puede manejar, lo puede transportar y lo puede utilizar. Entonces se decidió esa cantidad particular de masa, pensando en que debe ser transportado, debe ser utilizado en las acciones de medir magnitudes físicas. En este caso, imagínense bienes económicos. Entonces, una unidad de medida es una cantidad particular de una magnitud. O sea, una porción que se considera que esa porción es manejable, transportable y que todas aquellas personas que se dedican al intercambio de bienes, pues pueden manejarlo. Antiguamente, la transacción de bienes económicos, hablando de nuestros antepasados, tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque no habían unidades de medida. No habían estas instituciones que definían la unidad de medida para cada magnitud. Entonces, nuestros antepasados se inventaron el trueque, que fue el primer instrumento de intercambio. ¿Qué era el trueque? Si yo cultivo cierto tipo de grano y el otro cultiva otro grano, ambos tienen necesidad uno del otro. Entonces el trueque consistía en que alguien le decía, yo te voy a dar esta cantidad de este volumen de este grano y vos dame otro volumen y nos ponemos de acuerdo. El problema era ponerse de acuerdo, debido a que el ser humano pues siempre tiende a querer sacar la ventaja, ¿verdad? Pero modernamente ese problema desapareció porque las magnitudes físicas tienen su unidad de medida. Debido a querer satisfacer esa necesidad, se crearon los patrones de medida. Entonces, cada país, por ejemplo, tiene un patrón de medida de masa, que es una copia de
el patrón internacional que está en esa oficina de pesas y medidas. Entonces, un patrón es una medida materializada. Puede ser un instrumento, puede ser una sustancia, pero que sirve como referencia. Imagínense, vamos a lo que entiende más fácil, la masa, el patrón de masa. Entonces, tanto en el área en las diferentes áreas de química, de electricidad, de mecánica, hay diferentes unidades de medida y todas ellas tienen un patrón. El patrón internacional es aquel patrón que se le conoce internacionalmente como el que tiene la mejor calidad y, digamos, es la referencia a nivel universal. El patrón nacional, por ejemplo, acá en El Salvador, se tiene el patrón de masa, que es una copia del patrón internacional. Y ese patrón está en lo que es el laboratorio de metrología legal, que es un laboratorio donde se guardan los patrones y donde hay especialistas en metrología. Metrología es la ciencia de las mediciones. Entonces, viene la pregunta, ¿por qué el interés de que un país tenga patrones de medida? Para facilitarlo a la población. Y les voy a poner un ejemplo, un poquito así chistoso, pero que nos ubica en el contexto de la necesidad de que la población tenga acceso a los patrones de medida. Imagínense que uno de nosotros va a comprar granos básicos y va al mercado y le dice, mire, yo quiero 5 libras de ese grano que tiene ahí. Entonces usted ve de que el que le va a vender, la persona que le va a vender, saca un instrumento donde le pone a un lado una piedra de río. Saca la balanza y a un lado le dice, y la persona le dice, mire, usted equivale a 2 libras. Usted queda con la duda. Serán 2 libras. A lo mejor es menor porque como una piedra va a pesar exactamente igual a 2 libras. Pero ¿qué pasaría si esa misma persona, en vez de poner la piedra, saca un patroncito de 2 libras ya fabricado y certificado? Entonces otra cosa. La confianza se genera confianza en la transacción. Yo estoy pagando y estoy recibiendo una cantidad que según el instrumento con que me están midiendo es aceptado. Y hay consenso y hay satisfacción en la transacción. Entonces, eso es beneficioso para una sociedad que tenga sus unidades de medida, que tenga sus patrones, para que favorezca el intercambio de bienes económicos y servicios y que las personas tengan acceso a esos pequeños patrones, en el caso ya de, por ejemplo, la libra, 2 libras, y que genere confianza y facilite la transacción. Bien, vamos a dejar de presentar. Ahora veamos si me han dejado alguna pregunta aquí en el chat. Dice, esperen un poco más, a ver si a las 10:30 tal vez tiene algún problema con el internet. ¿No me han estado escuchando? Hola, hola. Sí, yo creo que se referían porque se habían confundido. Creo que porque no se había conectado acabar a las
a la hora, sino que había tardado un poquito, como 5 minutos más. Entonces pensaron que se iba a ¿Me tardar escuchamos? más y pusieron eso. Vale, muy bien. Entonces, fíjense ustedes de que las unidades de medida son importantes porque permiten la transacción de bienes económicos y servicios, entendiendo que un bien económico es un objeto que tiene materialidad. Significa que lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos pesar. Entonces, cuando una persona se apropia de un bien económico, ese bien económico tiene la característica que le satisface una o varias necesidades. Ejemplo, la comida. Nosotros los seres humanos, ya lo he dicho, parece que lo dije en la reunión anterior, tenemos necesidades básicas que satisfacer. Después vienen otras que no son tan básicas, pero depende de la costumbre de las personas en su consumo. Entonces, la ingeniería trabaja y aplica tecnología para producir bienes económicos y servicios, y deben haber unidades que favorezcan el intercambio de esos bienes económicos y servicios. Bueno, veamos si tienen alguna pregunta. Activen el micrófono. Aquí está una mano levantada. Dígame. Adelante. Parece que Gerson Adonai o Vanessa Elizabeth Cruz. Cualquiera de los dos, si necesita preguntar, pues pregunte. En el chat le dejaron una pregunta. Veamos cuál es la pregunta. Las unidades de base en el SI son 7, ¿verdad? Fíjate que las unidades de base en el sistema internacional son aquellas unidades que se tomaron de dos sistemas de unidades que se venían utilizando y se tomaron unidades de esos dos sistemas, y estas personas de esta oficina de pesas y medidas decidieron, con el objetivo de tener un solo sistema en el mundo de unidades y facilitar el intercambio de no solamente bienes económicos y servicios, sino que datos tecnológicos y científicos. Ellos definieron unidades del sistema internacional. Entonces, por ejemplo, dicen, es conveniente que el mundo mida longitudes en metros. Es conveniente que la masa se mida en kilogramos. En nuestro caso, en El Salvador, vean cuál es la tendencia cuando medimos masa, en qué unidades se mide acá en nuestra región. En libras. Entonces, pero el sistema internacional dice, mire, debe ir cambiando ya y midiendo. Desde luego que esto no se da por decreto y no es un cambio de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque según la región tenemos costumbres, también depende del nivel cultural, a tal grado de que el sistema internacional se promueve en los centros educativos, desde el bachillerato hacia arriba, tratando con el fin de que todos se vayan adaptando y tengan un solo sistema. Ahora, ese número 7 que dicen, sí hay un listado, ¿verdad?, de unidades, por ejemplo, para medir la temperatura, grado Kelvin, para medir la corriente eléctrica, el amperio, para medir la masa, el kilogramo, para medir la cantidad de materia, el mol, para medir la energía luminosa, candela, y esas unidades que están en el sistema internacional, al combinarlas, nos dan todas las unidades derivadas. Entonces, el sistema internacional está pensado para resolver el problema de que
haya entendimiento entre las sociedades y que, por ejemplo, un plano diseñado en El Salvador con acotamientos en el sistema internacional, al ser leído en Japón, la persona va a entender lo mismo. ¿Cuál sería lo contrario? Lo contrario sería que cada país inventara su propio sistema de unidades. Imagínense qué confusión habría si en cada país tuviera su propio sistema de unidades. Entonces, eso, en vez de ayudar el intercambio, lo hace más difícil. Bueno, otra pregunta. ¿Todas las unidades existentes tienen su patrón de medida correspondiente? Las básicas, por ejemplo, el metro, el kilogramo, la masa y el tiempo, se definen en base a parámetros de la naturaleza para que en cualquier lugar puedan definir lo que es, por ejemplo, un segundo o un metro. Y lo hacen, por ejemplo, en función de la velocidad de la luz, por ejemplo, en función de parámetros que están en la naturaleza. Y todas las unidades tienen su pequeño patrón. Por ejemplo, el patrón de masa es el kilogramo, pero hay patrones de 1 libra, de 2 libras. Entonces, esto se hace con el fin de que el intercambio se facilite. Y ahí los estados, los países, las sociedades tienen que ayudar a la población y promover de que esos patrones lleguen a la población. Un ejemplo. Si usted va a una ferretería y dice, mire, quiere un patrón de 2 libras. Entonces sí, le dice, le cuesta tanto. Y es un arreglo de varios conitos para que usted le quita una parte y ya queda 1 libra. Le pone el otro y ya 2 libras. Y bueno, agradable ver el diseño que le hacen, ¿verdad? Y de materiales, claro, relativamente de costo bajo. ¿Por qué? Porque para que sea accesible a la población, debe ser económicamente factible que pueda comprarlo. Le va a durar 2 o 3 años, pero resuelve el problema de generar confianza en las transacciones de intercambio de bienes. Dice, ejemplo de patrones de medidas nacionales utilizados en nuestro país y que no se usen en otros países. En esto debo decirles de que son acuerdos internacionales y primero surge el patrón internacional y después cada país compra su copia y crea una oficina de metrología, que es la ciencia de las mediciones, para que esa oficina facilite a la población el acceso a los patrones. Ejemplo, de los patrones de 2 libras que yo le estaba hablando. Si una persona quiere fabricar patrones, tiene que ir al laboratorio de metrología a comprar un patrón de 2 libras. Entonces ahí se lo certifican y le dicen, mire, usted puede fabricar este patrón durante 6 meses. Después tiene que venir a que le certifiquemos otra vez. Entonces esta persona va a hacer negocio y hace 5,000 patrones y los vende en la ferretería, ¿verdad? Entonces es una forma de que esos patrones lleguen a la población. Y bueno, todas aquellas magnitudes que son utilizadas en nuestra vida diaria para intercambio, pues sí tienen su patrón. Bien, mano levantada.
Brian Alexander. Sí, yo tenía una pregunta con respecto a la energía. Si hablamos de, por ejemplo, energía potencial gravitacional, energía potencial elástica, etcétera, todas las energías se miden en Julio. La unidad de energía es el joules, Julio, en nuestro lenguaje. Y hay diferentes tipos de energía. Entonces, cuando una máquina necesita, por ejemplo, energía eléctrica, nosotros podemos averiguar, haciendo cálculos básicos de física, cuánta energía consume, cuántos kilowatt hora consume, y averiguar el costo, por ejemplo, de esa máquina de tenerla encendida 1 hora. Imaginen que es un negocio, un pequeño negocio, y se tiene varias fotocopiadoras de tipo comercial, entonces se puede costear la energía. Entonces, la energía, ahí también hay la unidad, es decir, la unidad fundamental es el joules, o Julio, como tú dices. Gracias. Muy bien, otra pregunta. Bien, vamos a pasar ahora a la discusión, porque ahí hay algo importante que quiero que ustedes observen en la discusión de problemas, porque fíjense que en cada discusión de cada grupo el profesor hace una introducción, hay una agenda, hace una introducción, va desarrollando y al final se responden algunas preguntas. En otro grupo, el otro profesor tiene asignadas otras preguntas de la misma discusión, tratando de que ustedes dispongan en cada video de, además del video y los comentarios del profesor, que ustedes dispongan de preguntas resueltas de la unidad con la que está trabajando. Muy bien. Vamos a presentar entonces, si no tienen preguntas, vamos a presentar esta es la discusión, y lo que aparece en amarillo es las preguntas que este grupo tiene asignado. Muy bien, entonces, por ejemplo, en la parte A dice definir y explicar los siguientes términos. Y nos subrayan este que dice magnitud derivada. Sabemos que una magnitud derivada se logra a través de la combinación de dos o más magnitudes de base. Entonces, entiéndanse, les decía, por combinación, ya sea un cociente o un producto. Por ejemplo, si dividimos longitud entre tiempo, nos da velocidad. Si dividimos longitud entre tiempo cuadrado, nos da la aceleración. Si multiplicamos la masa por la aceleración, nos da la fuerza. Entonces, las magnitudes derivadas resultan de la combinación de las magnitudes de base. Entiéndase, pues repito, porque es importante que esa combinación sea un cociente o un producto. Bien, la otra es su múltiplo de una unidad de medida. Fíjese que las unidades de medida, por ejemplo, la pregunta que me acaban de hacer, las unidades de base de medidas del sistema internacional. Por ejemplo, es el metro. Pero en algunas actividades que el ser humano realiza, hay longitudes tan grandes que él necesita utilizar un múltiplo de la unidad. Y trabaja con kilómetros, que equivale a 1000 metros. En lo que es la potencia, watt, megawatt, que equivale a 1 millón de watts. Esos son los múltiplos.
Pero a nosotros nos preguntan sobre los submúltiplos. El metro, imagínense en una actividad, en un trabajo, donde las personas trabajan con piezas muy pequeñas. Pues ahí lo que le conviene es utilizar el submúltiplo de la unidad base. El milímetro es una milésima de metro, 10 a la menos 3. El tiempo por ejemplo, el segundo, podemos trabajar en microsegundos. Imaginen que un evento sucede muy rápido, pues entonces los tiempos van a ser tan pequeños que sería cómodo, mejor escribirlos en microsegundos. Entonces todas las unidades tienen su múltiplo o submúltiplo. Después, en la parte B de la guía de discusión dice, de las 4 opciones que se presentan en cada ítem, seleccione la correcta. Y a nosotros nos han asignado el problema 3. Dice, durante un intervalo corto de tiempo, la rapidez v en metros sobre segundo de un automóvil está dada por esta ecuación. O sea, la velocidad en metros sobre segundo. Donde el tiempo t está en segundo. Entonces nos preguntan las unidades de las constantes a y b. Vean la ecuación. Aquí tenemos la ecuación. Entonces, aquí viene un comentario que es bien importante. Nos dicen que resolvamos esto y que seleccionemos acá la que es la correcta. ¿Ven? Es una pregunta de opción múltiple. Traemos la ecuación, velocidad es L sobre tiempo, y vamos a aplicarle a esta ecuación para averiguar cuáles son las unidades de la constante A y la constante B. Vamos a aplicar el análisis dimensional. El análisis dimensional lo aplicamos a las ecuaciones. ¿Y qué debe cumplirse? Que las dimensiones a un lado de la igualdad deben ser igual a las dimensiones al otro lado. Toda ecuación debe cumplir eso. En física, en matemática, más que todo en física, porque en matemática puede ser algún problema abstracto, ¿verdad?, que no tiene unidades. Entonces aquí, vean, el análisis dimensional. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión expresa la naturaleza de una magnitud. Por ejemplo, si nosotros en varios cuerpos medimos longitudes, todas esas medidas son de la misma dimensión, de la dimensión longitud. Entonces, toda ecuación debe cumplir que a un lado de la igualdad tenga las mismas dimensiones que al otro lado de la igualdad. Ahora viene la pregunta, ¿cómo aplicar el análisis dimensional? Ejemplo, lo vamos a aplicar a esta ecuación. La traemos acá. Con la información que nos dan, nos dicen que la velocidad está en metros sobre segundo. Quiere decir que longitud sobre tiempo. Entonces conocemos a un lado de la ecuación las magnitudes que debe tener este otro lado. Pero para que la suma de estos dos términos quede en función de una longitud y t, tenemos que hacer el análisis dimensional. Entonces, vean, aquí dice a por t cuadrado, a por t cuadrado, b por t cubo, b por t cubo. Cada término, para que tenga estas unidades de longitud sobre tiempo, por ejemplo acá, ¿cuál deben ser las unidades de a para que me dé L sobre T? Las unidades de A deben ser longitud sobre tiempo cubo, para que este cubo se simplifique con este 2 y me quede en el denominador ¿qué?
Y el cociente sería de todo este producto L sobre T. Entonces, haciendo eso, vean, B por T cubo. ¿Qué unidad debe tener B? Debe tener L, el numerador, por T sobre 4. ¿Por qué? Porque este 4 se va a eliminar con este 3 y abajo me va a quedar T. Muy bien. Entonces, sustituyendo las constantes, llego a esta expresión. L sobre T, el resultado de este término, más L sobre T. Entonces me da 2L sobre T. Pero en el análisis dimensional no tomamos en cuenta las constantes. Otra forma de decirlo, los números que resulten. Entonces omitimos este 2 y aquí me va a quedar L sobre T igual a L sobre T. Conclusión. Esta ecuación es dimensionalmente correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cumple el análisis dimensional. ¿Qué pasaría si no lo cumpliera? Esa ecuación es errónea. Desde el punto de vista físico, esa ecuación es errónea porque no cumple el análisis dimensional. Muy bien. Entonces, llegamos a este resultado. Miren. Las mismas dimensiones a un lado y las mismas dimensiones al otro lado. Entonces, la ecuación es dimensionalmente correcta. Por lo tanto, la respuesta que vamos a buscar acá es la que tenemos aquí. ¿Ven? L sobre T cubo y B, L sobre T4. Aquí lo han planteado en función de las unidades. Y aquí está, ¿ven? Metro L, segundo al cubo. Y B, metro longitud y tiempo a la 4. Entonces sería la correcta. Muy bien, si van habiendo preguntas, pues entonces activen el micrófono y preguntan. También nos han señalado que debemos responder la parte B. Vea que ya hablamos de análisis dimensional. Ahora vamos a responder esta pregunta, la vamos a apartar. Y dice, en un dispositivo se mide la deformación de un resorte, o sea, el estiramiento de un resorte. Y se eleva al cuadrado. O sea, ese X, llamémosle X, se eleva al cuadrado. Luego se multiplica por una constante de fuerza del resorte en unidades de fuerza sobre deformación. O sea, Newton sobre metro. Las dimensiones del resultado son las mismas que las dimensiones de, y aquí nos dan 4 posibles opciones. Entonces, le vamos a aplicar el análisis dimensional. Fíjense de que esta ecuación es una ecuación de energía. Entonces, dice de que esta constante es una constante que tiene unidades de fuerza sobre X. Entonces, sustituimos la fuerza es igual a masa por aceleración entre X. Este X al cuadrado se elimina y nos queda masa por aceleración por X. Muy bien. Entonces, ¿a qué es igual esto? Esto es igual a fuerza por X. Ustedes van a ver en física 1 que este es trabajo. Cuando una fuerza se aplica a un cuerpo y el cuerpo se desplaza a una distancia X, entonces esa fuerza ha realizado trabajo. Entonces, ¿qué unidades tiene el trabajo? Tiene unidades de energía. Para comprobar esto, pues no nos quedamos acá, sino que aplicamos el análisis dimensional. El análisis dimensional se aplica con las dimensiones, no con las unidades. Entonces, hagamos el análisis dimensional de este producto. Entonces, masa por aceleración por X. Masa.
aceleración L sobre T cuadrado, X, L. Entonces me queda masa por L cuadrado sobre T cuadrado. Les pregunto, ¿cómo podemos llamar a este cociente de L cuadrado sobre T cuadrado? Longitud sobre tiempo, ¿qué resulta de dividir? Velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ya trabajando con los símbolos de las magnitudes, que tenemos masa por velocidad al cuadrado. Y fíjense de que la energía cinética de un cuerpo tiene energía cinética cuando está en movimiento. Si un objeto está estático, su rapidez, su velocidad es cero y no tiene energía cinética. Entonces la energía cinética es el producto de masa por velocidad al cuadrado, un medio. Pero vean las dimensiones, mv cuadrado. Entonces, la unidad de energía, ya sea cinética, potencial, elástica, la unidad de energía es el joules. Entonces, el resultado de esta ecuación es, sus unidades son joules, porque representa una cantidad de energía. Entonces seleccionamos energía. También tenemos que resolver esta pregunta, que sería la parte C. Dice, preguntas de verdadero o falso. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, argumentando su respuesta. Y a nosotros nos han señalado esta. Dice, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico y equivale a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, ¿será falso o será verdadero? Pues entonces nuestro argumento lo vamos a plantear haciendo un análisis con factores de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? Es un número que al multiplicar una cantidad de una magnitud física con unidades de un sistema, nos da la cantidad equivalente con unidades diferentes en otro sistema. Por eso se llama factor de conversión. Llevemos esta pregunta aparte. Entonces dice, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico y equivale a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces vamos a demostrar que esta cantidad, este cociente, es igual a este. Entonces, ¿cuál es el artificio matemático de un factor de conversión? El artificio matemático de un factor de conversión se fundamenta en lo siguiente. Si yo tengo una cantidad de una magnitud y la multiplico por 1, no la estoy afectando. Entonces, vean, aquí he puesto esta cantidad, 1 gramo sobre 1 centímetro cúbico. Va a ser igual a, y aquí voy a poner el factor de conversión. 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces, 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Esto es igual a 1. ¿Vean? 1 kilogramo sobre 1 kilogramo es igual a 1. Si yo multiplico esta cantidad por esta, no queda afectada. Ahora, 10 a la 6 centímetros cúbicos es igual a 1 metro cúbico. Entonces, yo puedo eliminar los centímetros cúbicos. Y aquí vean ustedes que el símbolo que debe ir acá, en vez del igual, es por. Entonces, si es así, aquí tendría centímetro cúbico, se anulan, gramos se anula con gramo, y me queda kilogramo, que no se anula,
con metro cúbico y me resulta 1000 al hacer las operaciones. ¿Cuáles son las operaciones? 1 por 1 por 10 a la 6 entre 10 a la 3. Entonces 10 a la 6 entre 10 a la 3 me da, eso equivale a 1000. 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí vean, es por. Bien, entonces el factor de conversión es un factor que al multiplicarlo, por ejemplo, este cociente por este cociente, me le cambio unidades, pero sigue siendo la misma cantidad. O sea, que 1 gramo sobre centímetro cúbico es equivalente a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Son cantidades equivalentes. Bien, en esta tabla vean que nos piden que pongamos las dimensiones de esta magnitud, longitud. Observen que las dimensiones son mayúsculas. La masa M mayúscula, el tiempo T mayúscula y la velocidad, y así nos van pidiendo que estos son este literal que nos habían pedido que, y aquí se llenó toda la tabla. Las unidades, pues, tenemos las unidades y tenemos la magnitud. Nos habían pedido que trabajáramos con esto. Estas tablas ustedes, para llenarlas, pues, apóyense en lo que es los símbolos de las dimensiones, ¿verdad? Que ya están estandarizados. Faltaba esta pregunta. Dice, la acción de medir implica comparar dos cantidades de la misma naturaleza y luego leer en una escala. Entonces, ¿será correcto? Dice, la acción de medir implica comparar dos cantidades de la misma naturaleza. Es claro, ¿verdad? Si tenemos un aparato para medir longitudes, vamos a medir longitudes. No podemos medir masa con ese instrumento. Y luego dice leer en una escala. Estamos hablando entonces de un aparato analógico. Bien. Entonces acá está un ejemplo. Imagine que tenemos esta varilla azul y que nosotros queremos medirla con esta regla graduada. Imagine que esta regla sea de 30 centímetros y hemos nada más tomado la parte que... Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Viendo cuántas veces, si medimos en centímetros, cuántas veces cabe 1 centímetro en el otro cuerpo que queremos medir. Entonces, en el aparato analógico se dice que cuando medimos en una escala de un instrumento analógico, lo que realiza es una estimación. ¿Por qué? Porque nuestro ojo tiene limitaciones. O sea, por ejemplo, 1 milímetro no lo podemos dividir en 10 partes visualmente. Es imposible. Entonces, de ahí viene que lo que hacemos es una estimación. ¿Y qué es una estimación? Es una medición a la cual se le asigna cierta cantidad de error. Entonces, cuando medimos con un aparato analógico, a esa medida se le asigna cierta cantidad de error. Ahora, ¿cuál es el otro lado de la medalla? ¿Qué pasa si medimos con un aparato digital? Bueno, el aparato digital tiene la característica que nos da el valor numérico de la medida. Esto significa de que no tenemos que hacer estimación, porque vean acá ustedes, caerá en 12 o en 12.1. Depende de quién lo mida, porque una persona puede tener más deficiencias visuales que otra. Y depende también del carácter de la persona, de si lo hace rápido, si tiene cuidado. Entonces quiere decir de que cuando medimos en una escala de un aparato análogo,
A esa medida se le dice que es una estimación porque se le asigna una cantidad de error. Ahora, esta es buena oportunidad para hablarles de el error en la medida. Nosotros las personas cuando medimos no somos perfectos. Cometemos errores, ¿verdad? Pero justamente para eso está el proceso de medición, ¿verdad? Aunque que son pequeñas reglas que deben aplicarse para medir y hacerlo lo más correctamente posible, utilizando esas reglas. Entonces nosotros podemos medir con aparatos análogos o con aparatos digitales. Modernamente se está dando la tendencia de crear instrumentos de medición digitales. Entonces, si yo les pregunto, mire, ¿a cuál de los dos le da la mayor confianza? Imagine que hagamos esta medición con un aparato digital, por ejemplo, con un pie de rey digital y con esta reglita que aparece allí. ¿A cuál de los dos le da la mayor confianza? Veamos si alguien quiere opinar. Bien, pues fíjense de que la tendencia es darle la confianza al instrumento digital, pero digamos en absoluto. ¿Por qué? Porque el aparato digital no se escapa de que su fabricante haya cometido un error y que siempre que mida se esté dando ese error en el valor numérico que nos da de la medida. Bien, en este caso vamos a profundizar un poco sobre lo que es la parte de el error en la medida. Pero antes quiero ver si ustedes tienen preguntas. Veamos el chat. Dice, ejemplo de patrones de medida nacionales utilizados en nuestro país y que no se ven en otros países. Ya hablamos de ello y fíjate que los patrones son internacionales, o sea, tienen una sola fuente. Lo que hacen los países es que compran una copia para hacerlo un patrón nacional y que en esa sociedad, en ese grupo de personas que forman un país, aquellas que dedican al comercio puedan comprar la copia de un patrón para certificar la cantidad de productos que están dando. Por ejemplo, imagine esos productos que vienen en bolsas, ¿verdad? Producto alimenticio, dice el fabricante, aquí van tantos gramos. Entonces, la transacción es correcta, digamos, si realmente es verdad lo que dice el fabricante, la cantidad de sustancia o materia que lleva ahí. Entonces, quiere decir que los patrones, estamos hablando de los patrones oficiales, son copias de los patrones internacionales. O sea que hay una sola fuente. Un país sería bien raro que diga esto van a ser mis patrones, porque yo no quiero tomar esos patrones internacionales. Y en eso, fíjense que no hay problema porque son cuestiones científicas. Entonces, los países, pues, sin ningún problema, compran esos patrones para reproducirlos en sus países y que las personas tengan acceso y facilitarles las transacciones comerciales en ese país. Veamos
Veamos quién ha levantado la mano o quiere levantarla para alguna inquietud, ¿verdad? Pregunten con confianza, ¿verdad? Pueden equivocarse, no hay problema. Mi trabajo es orientarlos y explicarles. Cada vez que va quedando claro por los conceptos que necesitamos que ustedes vayan acumulando como conocimiento científico, pues entonces ese es el trabajo que estamos haciendo. Bien, les decía, cuando se mide, hay error en la medida. Entonces, ¿qué es el error de una medida? Es la diferencia entre el valor verdadero y el valor medido. Si nosotros tenemos el valor verdadero y el valor medido, cuando el valor medido se acerca más al verdadero, entonces el error es menor. Pero si el valor medido se aleja del valor verdadero, el error es mayor. Entonces, el proceso de medición tiene como objetivo que al aplicarlo se obtienen medidas de calidad. ¿Qué significa esto? Significa que esa medida tiene exactitud y precisión, ¿verdad? Nadie puede decir, mire, yo medí y también mis compañeros en un laboratorio y mis compañeros midieron. Pero yo soy bueno para medir y mi medida es la mejor. No, ¿verdad? No es una medida, es mejor por la confianza que le da una persona, sino que por su exactitud y su precisión. Muy bien, entonces el error en una medida es la diferencia entre el valor verdadero y el valor medido. Pero ¿puede alguien conocer el valor verdadero de una medida? Fíjese que no. Nadie puede decir, este es el valor verdadero. No. Entonces, alguien preguntaría, bueno, entonces, ¿cómo se puede hacer esa comparación si usted está diciendo que este es el valor verdadero? Como no podemos conocer el valor verdadero, se utilizan valores convencionalmente verdaderos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, para medir la aceleración de la gravedad, G, 9.8. Pero G varía con la altura. La presión, la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, varía con la altura. Pero es una variación muy pequeña. Kilómetros tienen que ver para que vaya bajando y vaya bajando el valor numérico de 9.8. A tal grado que yo les digo de que según la altura que está San Salvador, en el laboratorio de metrología, que allí deben de conocer, para las pruebas que hacen y los experimentos, deben de conocer exactamente cuál es el valor de la gravedad en ese punto. Y es 9.7 a esa altura del nivel del mar, que son aproximadamente 1500 metros. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el valor que se toma en los cálculos de ingeniería de la gravedad? 9.8. Entonces se considera ese 9.8 como un valor convencionalmente verdadero. Se le da la aceptación de un valor verdadero. Entonces dice, bueno, si en un experimento se está trabajando para medir la gravedad, entonces este sería el 9.8 y este es el valor que se consiguió en el experimento. A más cercano, mayor exactitud; a más lejano, el error es mayor y menor exactitud. Muy bien. ¿Y a qué se deben los errores en las mediciones? Son 4 factores. 1, la persona. ¿Por qué? Porque las personas tenemos algunas deficiencias, no solamente visuales. Alguien podría tener deficiencias en la interpretación, por ejemplo, de dónde es la mitad de una división, y otro no.
Entonces las personas no somos exactamente iguales, no pensamos, no razonamos exactamente igual. Y entonces tenemos diferencias en los criterios. Y entonces la persona. Segundo, el ambiente. El ambiente influye en las medidas. Por ejemplo, si nosotros medimos con un instrumento metálico, imaginen un pie de rey o otro instrumento metálico, la temperatura en el lugar que se está midiendo influye sobre el instrumento. Si hace frío, lo comprime. Si hace calor, lo dilata. Y alguien podría decir, ah, bueno, pero una cantidad tan pequeñita que no se nota. Sí, pero es un error porque el instrumento está, aunque sea a nivel microscópico, está aumentando, por ejemplo, 1/1000 de milímetro. Si hace frío, se encoge. Entonces, la persona, el ambiente. A esas magnitudes que influyen en la medida, se le llama magnitudes de influencia. ¿Qué significa eso? Que no es el mensurando. Cuando nosotros medimos sobre un objeto, a ese objeto le estamos midiendo la longitud, también se le puede medir el ancho, se le puede medir varias longitudes. Si estamos midiendo, por ejemplo, la altura, entonces se le llama mensurando a la magnitud que estamos midiendo. Entonces, cuando medimos, una de las magnitudes de influencia que siempre generalmente se presenta es la temperatura. Fíjate que en el laboratorio de física, para este curso, nosotros tenemos vernier y dice, grabado en el vernier, dice úsese a 25 grados Celsius. Pero la temperatura del laboratorio no está climatizada, o sea, no está regulada. Y la temperatura no es. Entonces hay una fuente de error, ¿verdad? Si somos estrictos en el proceso de medición. Entonces, además de la persona, está el ambiente. Y una tercera causa de error es el instrumento. Por último, pues, el método que se utiliza. En lo que es la parte ya de todos esos errores, que son 4, hay una clasificación que es la que interesa en este curso, que es que los errores los podemos clasificar como sistemáticos y otro grupo aleatorios. O sea que los errores se agrupan en sistemáticos y aleatorios. Sistemático, un error sistemático, un ejemplo. ¿Cuándo sucedería esto? Imagine que usted tiene un aparato metálico que se cayó, alguien se descuidó y se cayó. Y se dobló un poco. Y que cuando queremos ajustarlo a 0, queda abierto 1 milímetro. No lo podemos cerrar porque es metálico. Entonces, siempre que midamos, ese instrumento nos va a dar como error 1 milímetro, porque ya estaba abierto antes de medir, ya estaba abierto 1 milímetro. A eso se le llama sistemático. ¿Por qué? Porque sistemáticamente, cada vez que midamos va a aparecer el error. Más que todo, ese tipo de error se atribuye al instrumento. Por ejemplo, un instrumento defectuoso nos da error sistemático, o sea que nos cambia la medida no por el ambiente, no por la persona, sino que por el instrumento, está dañado. Y el otro tipo de error es error aleatorio. Ejemplo de error aleatorio. Imagine usted que en un laboratorio de física se está haciendo el laboratorio de enfriamiento del agua. O sea, está tomando datos con un termómetro. El agua se llevó imagine que a 90 grados Celsius. Se quitó la fuente de calor y comenzó a bajar la temperatura y se van tomando datos de temperatura y tiempo. Para después hacer un gráfico
y saber, pues, en cuánto tiempo se enfría el agua, por ejemplo. Pero para que no existieran magnitudes de influencia, el profesor dijo, mire, apaguen los ventiladores, cierren las ventanas. Ah, pero va a hacer mucho calor. Pues sí, porque queremos saber exactamente cuál es la temperatura en determinado tiempo y que no haya magnitudes de influencia. Si el ventilador está encima del depósito donde está el agua caliente, va a ser un enfriamiento rápido, porque están influyendo otras condiciones externas. Entonces, imagine que varias mesas trabajando en el mismo experimento. Después viene, lo planteo de esta forma, viene un compañero de afuera, viene un estudiante a buscar a un compañero que está haciendo el laboratorio. Y al nomás entrar dice, ¿qué calor está haciendo aquí? Bueno, ¿y por qué no encienden los ventiladores? Y les enciende los ventiladores pensando que les va a hacer un favor, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que creo ahí? Una magnitud de influencia, que va a haber error en la curva. Entonces, ese error se le llama aleatorio, porque esa situación se dio de repente. No se podría predecir. Viene otro a abrir las ventanas nada porque siente calor, pero no está pensando en el experimento. Ah, entonces quiere decir que los errores aleatorios son aquellos que suceden y que son aleatorios. Es muy difícil poderlos predecir. Y generalmente están en función de la aleatoriedad, que haya un evento que afecte a la medida. Mientras que los sistemáticos son más fáciles de detectar. ¿Por qué? Porque o puede ser del instrumento o del método. Entonces, se revisa el método, lo estamos aplicando bien, o se revisa el instrumento o se cambia de instrumento. Pero lo aleatorio, pues entonces son errores que se dan generalmente durante está sucediendo la actividad. Ejemplo, alguien está midiendo en una balanza muy fina, muy delicada, y otro está apoyándose en la mesa sin quererlo, platicando y le está moviendo. Entonces el otro está tratando de ubicar la medida y al final de una medida, ¿va? Pero una medida que la tomó en movimiento de la aguja que le está señalando la medida. Entonces, aleatorio. ¿Por qué? Porque no se podía predecir que esa situación iba a suceder. Entonces, vean que los errores son de dos tipos. Entonces, ¿cómo minimizar esos errores? Los sistemáticos, revisando el método y el instrumento. Y los aleatorios, tratando de ver que cuando midamos no hay magnitudes de influencia. ¿Qué son las magnitudes de influencia? Son aquellas que no estamos midiendo, o sea, son aquellas que no son el mesurando, pero que influyen en la medida. ¿Cuál es la más usual que siempre da? La temperatura. Por eso los laboratorios donde se mide y es importante que la cantidad de medida esté cercana al valor verdadero, son climatizados. ¿Y a qué temperatura? A la temperatura que la máquina que va a medir, dice esta máquina debe funcionar a 25 grados Celsius, por ejemplo, o a 20 grados Celsius. Entonces tiene que regular la temperatura para cumplir con las instrucciones del fabricante. Bueno, pero en nuestro caso, vean, diríamos de que siempre que se utiliza instrumentos metálicos, la temperatura influye sobre ella. Y alguien podría decir, bueno, pero una cantidad muy pequeñita, sí, pero es un error. Muy bien. Veamos. Dice, ¿cuáles son las dimensiones de presión? La presión es fuerza sobre área. Por lo tanto, Newton sobre metro cuadrado. La yarda sería parte del sistema inglés. Fíjense de que en el sistema inglés la medida de longitud es el pie. Entonces, en el sistema también se le llama sistema técnico, el pie.
Tenemos que las sociedades han venido utilizando dos sistemas de unidades hasta que surgió el sistema internacional. ¿Cuáles son? El sistema científico o absoluto, que tiene como unidades fundamentales longitud, masa, tiempo. ¿Por qué le llamó científico? Porque era preferido por aquellas personas que hacían ciencia. O sea, aquellos que investigaban, que hacían experimentos para tratar de averiguar, y que investigan, ¿verdad?, para tratar de averiguar cómo se comporta la realidad. Eso se puede hacer a nivel básico, como el que estamos nosotros, y a nivel complicado, según el grado de conocimiento que tengan las personas que experimentan. Muy bien. Entonces, el primer sistema científico absoluto tiene como unidades de base longitud, masa, tiempo. El otro, el segundo, sistema técnico o gravitacional. Vean el apellido, gravitacional. Tiene como magnitudes de base la longitud, la fuerza y el tiempo. Longitud, fuerza, tiempo. Ahora, este sistema, pues, perdió preferencia en su uso porque en no todos los cálculos necesitamos fuerza. Mientras que la masa, sí, ¿verdad? Entonces, se prefirió el sistema internacional, perdón, el sistema científico absoluto. Por eso los científicos se inclinaron por ese sistema, porque longitud, masa, tiempo. Ahora viene que de esos sistemas se hizo un examen, se hizo un análisis, cuáles son las unidades que más se utilizaron. Y se construyó, se diseñó el sistema internacional de medidas. Entonces, todas las medidas derivadas del pie y que son en función del pie, pues son del sistema inglés, ¿verdad? Entonces, diríamos de que modernamente se trata a que todas esas unidades sean utilizadas con el metro, o sea, que se utilice el metro. Y la ventaja de tener un solo sistema de unidades, pues la importancia es que habría un solo lenguaje internacional para la transferencia de bienes económicos y servicios, importación, exportación, y datos científicos, datos tecnológicos, datos de ingeniería. Eso facilitaría, pues, el avance de lo que es la ciencia y la tecnología. De allí, pues, la importancia de que se está promoviendo, y esto no es de meses, de años, no, décadas, ¿verdad? Se está promoviendo el sistema internacional de unidades. Bien. Veamos, ¿alguien quiere preguntar? Yo tengo una pregunta. Adelante, Brian. ¿Por qué Adelante. será que si esto del sistema, para tener un sistema universal, se viene implementando desde hace décadas, por qué será que aún no se ha logrado implementar? Sí, fíjate que no se ha logrado porque tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el nivel de educación. Entonces, por eso es que se promueve en las instituciones educativas, principalmente en las universidades y en los textos modernos de física y de matemática. Entonces ya viene donde se trabaja más que todo en el sistema internacional. Pero no quiere decir que se olvida por completo de los otros sistemas, porque son cambios muy lentos, porque dependen del nivel cultural de las sociedades, ¿verdad? Y esos no pueden ser cambios así bruscos. Un ejemplo, si eso fuera por decreto y dijera, mire, a partir del día de mañana, miércoles, todos deben medir en kilogramos. Una persona tiene su negocio de granos y ya la metieron en problemas porque estaba vendiendo en libras, pero ahora tiene que hacer el cálculo que 1 kilogramo equivale a 2.2 libras masa. Entonces, eso, vean ustedes, que tiene que
tener ahí un componente cultural, y por eso es que a las nuevas generaciones se les va estimulando con el uso de ese nuevo sistema. ¿Más preguntas? Bien, estamos en la semana 5, discusión 2. La próxima semana es la discusión 6. Hay laboratorio 2. ¿Cómo se llama el laboratorio 2? Se llama instrumentos de medición y lectura de escalas. A partir de mañana ustedes van a disponer ya de la guía, y se recomienda de que junto con el folleto de la unidad 2 ustedes traten ya de ir solucionando la guía. La otra semana, cuando ya tengan la reunión con su profesor, usted lleve las dificultades que tiene. El profesor tiene que ayudarlo. Entonces, la otra semana tenemos el laboratorio 2, instrumentos de medición y lectura de escala. ¿Qué van a utilizar? Interesante, porque vean que estamos en un medio virtual. Entonces se ha tratado de que no causarles molestia, en el sentido de que hacerlos comprar instrumentos, ¿no? Entonces hemos diseñado un laboratorio donde ustedes deben de tener una regla de 30 centímetros, de que se andan comúnmente en el cuaderno, ¿verdad? Una regla plástica o de madera de 30 centímetros y un transportador. Entonces, si no tienen transportador, pues traten de conseguirlo, y lo van a necesitar para hacer su laboratorio. Las explicaciones pertinentes se van a dar en cada grupo en la reunión de la próxima semana. La próxima semana también hay discusión, o sea, tenemos las dos actividades. Tenemos el laboratorio 2 y la discusión 3. Bien, para la próxima semana. Después viene, pues, la Semana Santa, donde en el aula se les va a dejar al menos una semana ya montado en el aula, la semana 7, para que ustedes puedan, durante la vacación, pues puedan trabajar esa semana, la semana 7, ya con los videos, con la discusión y con todo el material ya de esa unidad, que es la unidad 3, que es proporcionalidad y gráficos, y ya comienza la parte importante, ¿verdad? Ya con la calculadora, haciendo operaciones sencillas, haciendo un gráfico, sacando conclusiones. Entonces, ya es la unidad 3. Entonces, así estamos para la próxima semana. Muy bien, ya el tiempo se me está terminando. Ya va a entrar el otro grupo. Voy a parar la grabación, pero tengo unos minutos para